En mi vida anterior, después de enterarme de que mi primer amor estaba en una relación durante su último año de secundaria, temiendo que eso afectara su rendimiento académico, no dudé en contárselo a su madre. La madre de mi primer amor hizo un gran escándalo en la escuela, y la chica se vio obligada a cambiar de escuela. Mi primer amor no dijo ni una palabra, pero en vísperas del examen de ingreso a la universidad, me puso un laxante en la comida. Como resultado, estaba en trance camino del examen de ingreso a la universidad y tuve un accidente automovilístico, dejándome paralizada en la cama. Cuando no había nadie alrededor, él vino a visitarme. Con sus ojos llenos de odio, nos separaste. Mereces terminar así. Renacer a una nueva vida. Decidí no involucrarme más en sus enredos de amor y odio. En esta vida, estoy decidido a entrar en la Universidad de Tinsua. Cuando el fuego se propagó en la habitación, no había nadie en casa. Arrastré más de la mitad de mi cuerpo paralizado y me caí de la cama con gran dificultad. Me arrastré hasta la puerta con los brazos, intentándolo varias veces, pero no pude enderezarme para abrir la puerta que podría salvarme la vida. Al principio estaba abierta. Pero esta mañana, cuando no había nadie en casa, vino Dylan y me dijo una cruda verdad: el motivo por el que tuviste un malestar estomacal ese día y en el examen de ingreso a la universidad fue que puse en secreto un laxante en tu comida. No lo podía creer. ¿Qué dijiste? La familia de Dylan y la mía vivían en el mismo edificio. Nos conocíamos desde niños y fuimos juntos a la escuela secundaria, cuidándonos mutuamente a lo largo del camino. Hace medio año faltaban exactamente 2 días para el examen de ingreso a la universidad. Yo, que siempre había gozado de buena salud, tenía un malestar estomacal. Tuve diarrea hasta el amanecer y no dormí en toda la noche. Al cruzar la calle, quedé en trance y fui arrojado al medio de la calle por un rickshaw que ignoraba las reglas de tránsito y pasaba a toda velocidad. Perdí el conocimiento. Y cuando abrí los ojos de nuevo, me había convertido en una persona inútil, paralizada en la cama. Al principio pensé que era porque no había cuidado bien mi salud, y que me había hecho daño a mí misma. Nunca imaginé que la verdad era en realidad una dosis de laxante que nadie había notado. Así que cuando me vio con un dolor extremo, trajo deliberadamente su nota de admisión para animarme a repetir el último año. Se estaba burlando de mí. Miré a Dylan con manos temblorosas, como si nunca hubiera conocido a esa persona. ¿Por qué? De repente los ojos de Dylan se volvieron extremadamente penetrantes. Como si quisiera devorarme viva. ¿Por qué? ¿Cómo te atreves a preguntar eso? Soplón. Me separaste de Zoe e incluso la obligaste a cambiarse de escuela. Te mereces estar así ahora. Me reí con amargura. Así que esa era la raíz del problema. El último semestre del último año de la escuela secundaria fue un momento crucial. Descubrí a Dylan en una relación con la nueva estudiante transferida, Zoe, después de que Dylan se enterara. Me advirtió que no se lo dijera a mi mamá. No le hice caso. Al día siguiente, la madre furiosa de Dylan armó un escándalo en la escuela. Y Zoe se cambió de escuela otra vez. Dylan sabía que yo lo había delatado. Pero él no hizo nada. Iba y volvía de la escuela conmigo como siempre. Hablamos de los problemas. E imaginé el futuro. Nunca esperé que mi retribución llegara aquí. Mi cabeza zumbaba. Y agarré un grueso cuaderno de ejercicios que estaba junto a la cama y se lo tiré. Le grité a Dylan que saliera. Él dijo: me iré cuando vea que has recibido tu merecido. No soy el tipo de persona que patea a alguien cuando está caído. Antes de irme, Dylan pateó la silla de ruedas que estaba al lado de mi cama como para desahogar su ira y luego cerró de golpe la puerta de mi habitación. El humo se hacía cada vez más denso. Mis ojos estaban rojos y el hollín que inhalaba me quemaba los pulmones, lo que me sumía en una desesperación sin fin. Un pequeño acto de información me trajo un gran desastre. Si pudiera volver a hacerlo todo de nuevo. Si hubiera una vida después de la muerte. Cuando perdí por completo el conocimiento, mi mano todavía agarraba con fuerza el pomo de la puerta que ardía por el fuego. Eres increíble. Aunque no te fue bien en el CREZ, tu puntuación sigue siendo mucho más alta que la mía. Soy tan estúpido. Eres estudiante de arte. Por supuesto que no puedes compararte conmigo.
No te subestimes. Detuve el bolígrafo que crujía en mi mano. Miré de reojo al hombre y a la mujer que conversaban alegremente junto a la ventana. Luego rápidamente aparté la mirada y volví a centrarme en el examen. Parecía tranquila por fuera, pero mi corazón ya estaba agitado. Dylan, qué pena. Zoe no esperaba volver a ver a esta gente. Ese día me quedé sepultada en el fuego. Aturdido vi un destello de luz y luché para alcanzarlo. Cuando abrí los ojos, estaba acostada en la cama de mi habitación. El calendario que había sobre el escritorio marcaba la hora. Faltaba todavía medio año para el examen de ingreso a la universidad. Escuché la voz de mi madre llamándome para que me levantara. En respuesta me dirigí hacia la puerta instintivamente y luego miré hacia abajo a mi cuerpo. Estaba intacto. El deseo antes de morir se había hecho realidad. Esto no era un sueño. Realmente tuve la oportunidad de empezar de nuevo. Volví a la normalidad. Escuché a algunos compañeros de clase pasar. Hablaban con entusiasmo sobre ir al economato a comprar algunos bocadillos. La escuela organizó una película al aire libre por la noche. Un momento poco común para que los estudiantes de tercer grado se relajaran. Todos estaban ansiosos por pasar un buen rato. Lie, Dylan y yo vamos al economato. ¿Vienes? Podemos sentarnos juntos y compartir los bocadillos por la noche. No sé cuándo Zoe se paró frente a mí. Todavía tenía un aroma ligeramente dulce. Era una estudiante de arte. Alta y esbelta. Siempre luciendo un maquillaje delicado y a la moda. Su cabello estaba rizado de forma natural y lucía tan vivaz como si viviera en otro mundo, en esta pequeña ciudad del condado. Sin mencionar la comparación con alguien como yo que no usaba maquillaje. Ella se destacaba entre la multitud. Al ver eso, no hablé durante mucho tiempo. Dylan golpeó la mesa con impaciencia. ¿Te vas o no? Dame una respuesta concreta. Si esperamos más. Habrá tanta gente en el economato que no podremos agarrar nada. Zoe lo empujó de manera medio enojada. ¿Por qué eres malo con Lie? ¿No son amigos de la infancia? ¿Así es como tratas a tu amigo de la infancia? Creo que terminaré así en el futuro también. ¿Cómo me atrevo?, dijo Dylan en un tono muy consensuado. Pero cualquiera podía darse cuenta de que los dos lo estaban disfrutando. Golpeé suavemente la mesa 2 veces con mi bolígrafo para interrumpirlos y miré hacia arriba con una sonrisa. Esta noche voy a la clínica para que me pongan un suero intravenoso. Ya le pedí permiso al director. No voy a ir al cine. Ustedes, adelante. Los dos no dudaron mucho. Después de consolarme con algunas palabras. Se dieron la vuelta y se fueron. Bajé la cabeza y me quedé mirando la mesa. Las yemas de mis dedos se pusieron blancas de tanto sujetar el bolígrafo. En mi vida anterior, fui con ellos al economato. Me quedé de pie frente a la estantería y seleccioné cuidadosamente durante un largo rato. Después de elegir los bocadillos que quería, fui a buscarlos. Cuando me di la vuelta, vi a Dylan y Zoe besándose apasionadamente en un rincón oscuro. Me quedé tan sorprendida que salí a toda prisa y tiré al suelo un paquete de bocadillos. Dylan me vio con mucha atención y se fijó en mí. De regreso a clase, Dylan me llevó a un lugar tranquilo y me dijo específicamente que no se lo dijera a nadie. Especialmente a su madre. Solo tú lo sabes. Si se propaga y nos afecta más adelante, iré a por ti. Este incidente fue el punto de partida de todo. Por la noche me encontraba sentado en una pequeña clínica con una aguja insertada en mi mano izquierda y escribiendo preguntas con mi mano derecha. Las personas que estaban a mi lado y que también estaban recibiendo inyecciones bajaron la voz y apagaron el televisor. Solo se escuchaba el sonido del agua hirviendo en la tetera. Mi madre se sentó a mi lado y me entregó un panecillo caliente al vapor de casa. Le di un mordisco siguiendo su gesto. Cuando llegó el médico a sacar la aguja, mi mano ya estaba fría y de un color morado azulado. Mi madre apretó suavemente la cinta adhesiva y me calentó la mano con angustia. Cuando salí de la clínica, era justo el final de la jornada escolar. Los estudiantes que vestían los mismos uniformes escolares salían corriendo. Caminaban en grupos como pájaros libres.
Esos pequeños pero preciosos momentos cotidianos. Me sorbí la nariz y sentí ganas de llorar. Antes de que mi madre se diera cuenta. Dije rápidamente, vámonos a casa. Al día siguiente, como de costumbre, fui a ponerme la inyección durante el autoestudio vespertino. Mi madre tenía algo que hacer y no podía acompañarme. Así que me fui a casa sola. En el pasillo del edificio de apartamentos. Me llamaron desde atrás. Era la madre de Dylan. Estaba regordeta y jadeante mientras subía las escaleras cargando 2 grandes bolsas de verduras. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y estaba a punto de meterme las bolsas en las manos. Le mostré mis manos con la cinta adhesiva en el dorso. Y murmuró algunas palabras antes de darse por vencida. Lie, Noté que las calificaciones recientes de Dylan en los exámenes no son buenas. ¿Tiene una relación en la escuela? Al final. Añadió, Lie. No tienes permitido mentir por Dylan y ocultárselo a la tía. Si lo es, solo dilo. Cuando eras niño. Te daba chicles todas las semanas. La gente debería saber cómo corresponder a la amabilidad. La familia de Dylan regentaba un pequeño supermercado en la comunidad con una base de clientes estable y un negocio próspero. Mi familia también era cliente habitual. Dylan y yo éramos los únicos 2 estudiantes de la comunidad que fuimos admitidos en la clase clave de la mejor escuela secundaria del condado. Desde entonces, su madre se había vuelto mucho más cercana a mi familia, y a menudo le decía a mi madre que los 2 niños debían ayudarse más entre sí. Yo también me había encontrado con esta situación en mi vida anterior. En ese momento, Dylan me acababa de advertir que no hablara demasiado, y yo ya estaba un poco inquieto cuando pasé por la oficina del director. Lo escuché criticar furiosamente a Dylan por sus notas cada vez peores en los exámenes y decir que si esto continuaba, no debería esperar entrar en una universidad importante. Delante de mí. Los ojos de la madre de Dylan me presionaban con la mirada del aire. No puedes decepcionarme. No pude soportar la presión. Me preocupaba que Dylan no pudiera entrar en una buena universidad por eso y me preocupaba decepcionar a la madre de Dylan. Asentí temblando y dije mentira. Como resultado. Al día siguiente. La madre de Dylan hizo un escándalo en la escuela. Dijo con un poco de té, sigues mintiendo. ¿Esa pequeña zorra te sedujo? Lie me lo contó todo. En medio de la conmoción, me sentí demasiado culpable para levantar la vista, así que no vi la fría mirada de Dylan fija en mí. Pero ahora es diferente. Realmente no he presenciado ninguna escena íntima entre ellos 2. Exhalé y miré a la madre de Dylan con sinceridad. No estoy muy seguro. Últimamente la presión del estudio ha sido demasiado grande. Y no tengo energía para preocuparme por los demás. ¿Y Tai? ¿Por qué no le preguntas directamente a Dylan? La madre de Dylan no se dio por vencida. ¿No pusieron tu escuela una película al aire libre anoche? No sé en qué estaban pensando los líderes de la escuela. Cobran tanto dinero. Solo están desviando a los estudiantes y no están haciendo su trabajo como corresponde. Es el momento adecuado para que los estudiantes de 3er grado vean películas. No me desvío del tema. Tuviste una gran oportunidad durante la película. ¿No se besaron los estudiantes ni nada? ¿Tampoco viste a Dylan haciendo eso? Me quedé tranquila, tía. De eso sé aún menos. Ayer estuve resfriado y me estaban poniendo un suero intravenoso en la clínica. Antes de que pudiera decir nada más, subí unos pasos las escaleras y me fui a casa. Después de renacer, evité todas las oportunidades que me permitieran estar con Dylan y Zoe, incluida esta película. Dylan y Zoe se atrevieron a besarse en un rincón del economato. ¿Qué diferencia hay entonces en una noche oscura y envuelta en tinieblas? Para pedir permiso con un motivo válido. Incluso abrí una ventana en mitad de la noche y no me tapé con una colcha. Solo para resfriarme. Reconozco que fui un poco extremista al hacerlo, pero no quiero volver a vivir la pesadilla de mi vida anterior. El incidente del chivatazo transcurrió sin problemas. La madre de Dylan no vino a la escuela a armar un escándalo y yo disfruté de un periodo de estudios tranquilos. Todos los días.
Memoricé palabras y composiciones. Practiqué preguntas para mejorar mi velocidad. Corregí mis respuestas incorrectas. Fue una rutina monótona pero satisfactoria. La relación entre Dylan y Zoe era visiblemente íntima. Entraron y salieron juntos. Y debajo de sus holgados uniformes escolares, llevaban las manos entrelazadas. Sin importarme en absoluto las miradas curiosas de los demás, por casualidad me cruzaba con ellos mientras sostenía libros. Con una mirada casual, noté que Dylan tenía un nuevo pendiente negro en el lóbulo de la oreja. De cuando solíamos ir y volver de la escuela juntos. Dylan señaló los pendientes de la boutique y dijo que los usaría después del examen de ingreso a la universidad. Y su madre no pudo impedírselo. Le hice una sugerencia seria. Mi madre dijo que el clima en torno al festival King Min es perfecto. No es fácil contraer una infección si te perforas las orejas durante esa época. Después de caminar hasta las escaleras. La voz de Zoe llegó desde atrás. Lie. Elegí este pendiente para Dylan. ¿Qué te parece? Me di la vuelta. Zoe estaba abrazada al brazo de Dylan y se reía a carcajadas. Tengo un sentido de la estética mediocre, así que lo único que puedo decir es que se ve bien. ¿Qué sabe ella? Dylan y yo hablamos al mismo tiempo. Zoe agitó la mano. Y su risa fue como el tañido de una campana de plata. Está bien. Solo pensé que ustedes dos eran amigos de la infancia y que deberías conocerlo mejor que yo. Quería preguntarte. Dylan chasqueó la lengua. Vivimos en el mismo barrio. Ni siquiera estamos cerca. ¿Qué clase de amigos de la infancia somos? Zoe le dio un golpecito hábil a Dylan en la cintura. Ahí vas de nuevo. ¿Por qué siempre eres tan mala con Lie? Pensé que estabas demostrando tu afecto al regañarla. Al ver que las dos estaban a punto de comenzar a pelearse nuevamente, la interrumpí con calma. En realidad no somos amigos de la infancia. El director de la escuela me está llamando. Así que tengo que irme rápidamente. Después de terminar la sesión de estudio de la tarde, Dylan sorprendentemente dijo que deberíamos irnos a casa juntos esa noche. En la ronda habitual. Los dos estábamos a menos de 2 metros de distancia. Uno frente al otro, pero no nos dijimos ni una palabra. Sentí una extraña sensación de emoción. Después de todo, el semestre pasado. Todavía podíamos volver a casa caminando juntos y preguntarnos sobre nuestros resultados académicos. Después de que comenzó este semestre, Zoe se transfirió y los dos se enamoraron rápidamente. Desde entonces, vuelvo sola a casa. Lie. Me gusta Zoe, me gusta Zoe. Y a Zoe también le gusto yo. Tú lo sabes. ¿Verdad? Lo sé. Desde aquella noche de película, ha habido rumores en la clase de que Dylan y Zoe se besaron. Fue difícil no enterarse de ello. Después de darse cuenta de esto, comenzaron a demostrar su afecto abiertamente. Antes era sutil, pero ahora es evidente. A Zoe le preocupa mucho nuestra relación anterior. No lo dice, pero yo lo noto. Deberíamos tener menos contacto en el futuro. Me detuve y me di la vuelta. Al mirarlo con expresión significativa, en primer lugar no teníamos mucha relación. Mientras no vengan y se luzcan delante de mí, está bien. Dylan sonrió. ¿Te refieres a lo que pasó hoy? Zoe solo estaba siendo mezquina. Las chicas son más lindas así. Mi casa está en el tercer edificio a la izquierda, después de entrar al vecindario. Y Dylan tiene que caminar un edificio más. Cuando estábamos a punto de separarnos, lo llamé. Deberías saber cuál es la actitud de tu madre hacia tu amor de cachorro. Si un día tu madre se entera de esto y hace un escándalo en la escuela, ¿no sospecharás que yo filtré esta información? Después de todo, todos los compañeros de clase saben que tienes una relación. La expresión de Dylan era tan exagerada como si hubiera escuchado algo absurdo. ¿Cómo puedes pensar tan mal de la gente? Mi madre no es esa clase de loca. Y no soy alguien que haga conjeturas descabelladas y descargue su ira en los demás. Nuestras dos familias se conocen desde hace mucho tiempo. ¿No lo entiendes? No dije nada. Creí haber entendido, pero después me di cuenta de que no entendía nada.
Dylan murmuró algunas palabras. Mi tío inscribió a mi madre en un grupo de turistas y ella se fue de viaje. No estará en casa durante el próximo mes. De lo contrario, ¿crees que soy tan estúpido como para pavonearme todo el día? Así que eso es todo. No me extraña que no haya visto a la madre de Dylan venir a detenerme últimamente. Probablemente también hubo ese viaje en mi última vida, pero la relación de Dylan quedó expuesta y su madre no hizo el viaje para vigilar a su hijo. Todo está cambiando silenciosamente. Cuando salieron los resultados del SAT y del examen mensual, mi nota se mantuvo estable entre las 3 mejores de toda la clase. En la primera mitad del último año de secundaria. Mi clasificación siempre estuvo entre los 20 primeros. Si pudiera mantener esta calificación, no tendría ningún problema para ingresar a algunas universidades importantes. Pero como tengo una segunda oportunidad en la vida y más tiempo para estudiar. Por supuesto. Debería apuntar más alto. Como siempre. El director analizó los exámenes, elogió a quienes lo merecían y criticó a quienes lo necesitaban. Dylan era el que más necesitaba ser criticado. Pasó del top 10 de toda la clase a estar por debajo del top 100. Apenas se mantuvo dentro del rango de la primera tanda de puntajes de admisión a la universidad. Esto era impensable en la clase clave. Por supuesto. Zoe fue una excepción. Entró en la clase clave gracias a sus contactos, algo que anunció orgullosa y en tono fanfarrón, y todo el mundo lo sabía. Ahora que hemos hablado de las notas, hablemos de algunos estudiantes. No pienses que puedes ocultar bien tus pequeños trucos. Ahora te vamos a dar la cara. Si no sabéis cómo conteneros, esperad a que llamemos a vuestros padres. En cuanto se hayan dicho estas palabras. Varios pares de ojos se dirigieron inmediatamente a Dylan y Zoe. Todos sabían que la única pareja capaz de armar un alboroto tal que el director se diera cuenta eran ellos. Después de clase. Zoe se acercó de un salto y se apoyó en la espalda de Dylan con un grito de alegría. Dylan, eres increíble. Puedes controlar tus puntuaciones como quieras. Su voz era bastante fuerte, atrayendo naturalmente la atención de la gente que la rodeaba. Los comentarios de sorpresa se sucedieron uno tras otro. Ya es el segundo examen simulado y estás controlando tus calificaciones. ¿No es un poco inapropiado? ¿Y si pierdes tu toque? Nuestro Dylan sigue siendo increíble, pero ¿por qué hacer esto de repente? ¿Quieres causar un gran revuelo en el tercer examen simulado? Supongo que no lo entiendes. Es para Zoe, ¿verdad? Zoe admitió de inmediato. Lo sé con mi nivel. Definitivamente no puedo ir a la misma universidad que Dylan, pero aún así es agradable tener la oportunidad de vivir esto ahora, ¿no? Todos los espectadores emitieron un significativo o al unísono y luego se dispersaron rápidamente. Dylan no dijo ni una palabra en todo momento. Lo miré de reojo y no tenía muy buena pinta. Después de una breve pausa para el almuerzo, una voz despertó a todo el campus, que estaba somnoliento. La madre de Dylan estaba pellizcando la oreja de Zoe. Y detrás de ella estaba Dylan, a quien no pudieron detener. Los tres caminaron desde la entrada principal de la escuela hasta la oficina del director. A donde quiera que iban, la madre de Dylan lanzaba terribles maldiciones. Maldecía al director por no saber cómo dirigir la escuela, maldecía al director de la escuela por no vigilar a los estudiantes. Y finalmente maldijo a Zoe, que fue arrojada al suelo por ella. Utilizó una serie de palabras ofensivas como perra, pequeña mocosa y seductora. Al único que no regañó fue a Dylan. El alumno permaneció con la cabeza gacha y no dijo ni una palabra. Algunos compañeros de la clase no pudieron resistir la curiosidad y fueron a echar un vistazo, aunque los profesores los llevaron rápidamente al aula para estudiar por su cuenta. Aún así, oyeron algo y se extendió como un reguero de pólvora. Dylan y Zoe treparon el muro y se escabulleron del campus durante el descanso del almuerzo. Mientras deambulaban por la calle. Los pilló en plena flagrancia la madre de Dylan, que había regresado antes de tiempo de su viaje. La madre de Dylan ya había empezado a sospechar. Y al ver esta escena, confirmó directamente sus sospechas. No era de extrañar que hiciera tanto alboroto. Durante toda la tarde.
Todo tipo de información seguía llegando y los profesores no podían detener a los estudiantes, que estaban ansiosos por chismorrear. Los padres de Zoe no tardaron en llegar. Se dice que trabajaban en otras provincias y que vinieron aquí en avión en cuanto se enteraron de que su hija se había metido en problemas. Con solo ver la ropa de los padres de Zoe, se puede decir que son ricos. ¿Quién crees que ganará en este lío? Ganará el que no tenga modales ni sentido de la vergüenza. Por supuesto. Cuando terminaba la escuela por la tarde, la madre de Dylan salió de la oficina del director como un general victorioso, seguida por el silencioso Dylan. Poco después, a Zoe también la llevaron sus padres. El gran drama llegó a su fin. Y todos coincidieron en que la madre de Dylan debería haber ganado la discusión. Justo después de terminar de cenar por la noche, oí que llamaban a la puerta. Los 3 golpes fueron espaciados uniformemente. Y yo sabía que era Dylan. Mi padre lleva años trabajando fuera de casa y mi madre trabaja a veces en el turno de noche. Ella me dijo que no abriera la puerta fácilmente cuando estuviera sola en casa. Después de que Dylan se enteró, me dio un abrazo secreto y tocó la puerta. Abrí la puerta y efectivamente era él el que estaba afuera. Comparado con su buen humor de hace un rato, ahora parecía mucho más abatido. Era solo cuestión de una tarde. Dylan vino a pedirme prestados mis últimos apuntes de clase. ¿Dónde están tus propias notas? No había estado escuchando con atención últimamente, así que no tomé ninguna nota. Me tragué toda la preocupación que repentinamente brotó en mi corazón. No lo necesitaba. Y tampoco lo apreciaría. En mi última vida. Morí porque tomé mis propias decisiones. Dije con tono de inferioridad, está bien, iré a buscarlos. Recuerda devolvérmelos después de copiarlos. Dylan hojeó el cuaderno varias veces. Dio 2 pasos. Y luego se dio la vuelta y preguntó, ¿no le dijiste nada a mi mamá sobre lo que pasó esta tarde? ¿Verdad? Me quedé desconcertada. ¿Qué quieres decir? No es nada. No pienses demasiado. Solo creo que es demasiada coincidencia que mi madre haya regresado. Dylan se detuvo en medio de una frase. Obviamente después de haber dicho eso, incluso él pensó que su lógica era endeble. Di un paso adelante rápidamente y le arrebaté el cuaderno de la mano. De un golpe cerré primero la puerta de madera con mosquiteros. No entiendes el dicho. El que acepta regalos de otros está en desventaja. Ni siquiera dices gracias cuando tomas prestado algo de alguien. Y todavía quieres sospechar de mí. Déjame preguntarte, ¿cuándo supe que estabas en una relación? ¿Antes de que te fueras de viaje o después? ¿Quién me dijo que tu madre se iba de viaje? ¿Tengo la información de contacto de tu madre? ¿Por qué te descubrió tu madre? Dylan se quedó sin palabras. Al final dejó un comentario lamentable y huyó a toda prisa. Después de este incidente, nunca volví a hablar con Dylan. Cuando me lo encontré en la calle, simplemente ignoré su mano levantada que estaba a punto de saludarme. La madre de Dylan me pedía de vez en cuando que me viera que me encargara de los estudios de Dylan, y yo siempre la engañaba diciéndole que estaba ocupado. Mi madre también me habló de este asunto. ¿Ha ocurrido algo malo entre Dylan y tú últimamente? La madre de Dylan dijo que no has estado dispuesta a hablar con ella últimamente y que eres maleducada. Le dije la verdad y le expresé con franqueza mis preocupaciones. Pensé que era una buena tía cuando yo era joven. Pero ahora al ver lo que hizo, da un poco de miedo. Mi madre tomó una decisión definitiva. Entonces ignórala. Estás en un momento crucial. Déjala que diga lo que quiera. A medida que se acercaba el examen de ingreso a la universidad, no era realista que Zoe cambiara de escuela o tomara una licencia. Zoe regresó a la escuela menos de una semana después de quedarse en casa. Cuando los dos que estuvieron en el ojo del huracán la semana pasada se volvieron a encontrar, solo quedó la incomodidad. Pero aparte de ellos, a nadie le importó. Me estiré después de escribir la última frase de mi composición en inglés. Todavía quedaban 20 minutos. Y tuve tiempo de sobra para comprobarlo de nuevo. En ese momento de repente se oyeron 2 voces en el pasillo.
Uno corría delante y el otro lo perseguía. El sonido pasó rápidamente. Y nadie podía oír con claridad lo que estaba pasando exactamente, pero un gran número de cabezas en el aula se levantaron. El ambiguitador tosió para indicarnos que nos concentráramos en nuestras preguntas y no miráramos a nuestro alrededor. Después de recoger los papeles, preparé mi mochila y me preparé para ir a la cafetería a comprar comida. Cuando regresé al aula, vi el desorden. Tarde o temprano me pregunté si había pasado algo. Mis compañeros de clase hablaban todos a la vez y me llevó mucho tiempo darme cuenta de lo que estaba pasando. Dylan y Zoe se habían reconciliado. Y el motivo era desconocido. El alboroto que había en el pasillo había sido provocado por ellos. Justo antes de que comenzara la clase de estudio individual de la tarde, los dos regresaron al aula tomados de la mano y su intimidad era mucho mayor que antes. De repente Dylan subió al podio con expresión tranquila. Hace un rato Zoe y yo tuvimos un malentendido. Lo cual tuvo consecuencias no muy buenas, pero ahora hemos hecho las paces. Espero que todos dejen de mirarnos con prejuicios. Después de todo podemos sentir en primera persona cómo era el ambiente. Fue el periodo más frío de mi época escolar. Y solo la gente que me rodeaba me daba calor. Zoe también sonrió y habló en el momento justo. Subió al podio e introdujo su mano en la palma de Dylan. Sé que muchos compañeros de clase se han burlado de mí durante este periodo, pensando que yo mismo lo había provocado, pero no quería desperdiciar mi juventud. No hice nada malo, así que no aceptaré ninguna acusación. Todos guardaron silencio. Y el efecto fue comparable a cuando el director de repente abrió la puerta y alguien se rió de repente, rompiendo el silencio. Hola, ya he cumplido con mi incisión. Vosotros dos compañeros de clase en el escenario. ¿Sabéis que el examen de ingreso a la universidad es dentro de un mes? Y lo que acaba de terminar hoy es el tercer examen simulado para todo el distrito. ¿El último examen formal antes del examen de ingreso a la universidad? Zoe hizo pucheros. Ya lo sé. ¿Y qué? Entonces, ¿dónde tenemos tiempo para pensar en tus asuntos? Todos estamos muy ocupados todos los días. ¿De acuerdo? Justo ahora. El director empujó la puerta y su expresión, que ya era severa, se volvió aún más fría cuando levantó la vista y vio al chico y a la chica en el podio. ¿No habéis oído el timbre para la clase de autoestudio de la tarde? Bajad. Justo cuando los dos caminaban torpemente hacia el escenario, el director los llamó de nuevo. Olvídenlo. Ustedes dos se quedan afuera. Uno se queda en la puerta principal y el otro en la puerta trasera. No se queden juntos. Después de patrullar el aula una vez, el director salió por la puerta trasera y no los dejó entrar hasta que terminó la clase. A la mañana siguiente el director anunció que por la tarde habría una reunión educativa y que todos los alumnos debían llevar taburetes abajo y no se les permitía faltar a clase. Había muchos quejidos en la clase. Sentados bajo el sol en un día tan caluroso. Incluso por la tarde. Fue realmente agotador. El contenido de la reunión era sobre los adolescentes, chicos y chicas. En cuanto surgió este tema, todos sabían a quién se refería. Nuestra clase había conseguido una buena posición esta vez. No pasó mucho tiempo. El sol se inclinó hacia el oeste y la sombra se apoderó de ellos. Algunas personas no podían esperar para sacar sus hojas de examen de matemáticas dobladas en pequeños pedazos y comenzar a escribir de rodillas. También saqué mi cuaderno de vocabulario en inglés, que había corregido en repetidas ocasiones. Ese era mi punto débil y tenía que superarlo. Cuando regresamos a la clase, el director aplaudió 2 veces. Sé que no tenías intención de escuchar ahora mismo. Te lo voy a resumir. A tu edad, estás en la etapa de estar inquieto y de amar jugar. No os pongáis en contra. Esos pocos estudiantes que son especialmente estudiosos. Hubo un estallido de risas en el aula. El director levantó la mano para reprimir el ruido. Y en su rostro apareció un rastro de impotencia. Es un poco difícil pedirte que reprimas tu naturaleza. Pero si eres demasiado libre de espíritu, sufrirás una gran pérdida en el futuro. ¿Qué edad tienes? Desde que tienes memoria. La escuela ha sido el lugar en el que más tiempo has permanecido, además de tu casa.
No entiendes el mundo. Y menos aún te entiendes a ti mismo. Te doy un consejo, tu amor actual es solo una versión juvenil de los niños que juegan a las casitas. No eres Romeo y Julieta. Y no somos los enemigos que bloquean vuestra relación. En este tipo de cosas, lo que intenta mataros no os hará más fuertes. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Todos descansen. Tan pronto como el maestro se fue, la gente comenzó a susurrar entre sí. Era un momento poco común para charlar. Y no todos querían utilizarla para estudiar. El aula era ruidosa y nadie se dio cuenta de que Zoe y Dylan, que estaban en la última fila, salieron corriendo uno tras otro. Lo vi, pero no me importó. Los resultados del examen de prueba salieron pronto. Cuando volví del baño, escuché a mi compañera de escritorio decir emocionada, Lie. Fui a la oficina para consultar la clasificación. Eres el primero de todo el curso. Parpadeé y recuperé la cordura. ¿Qué? Primer puesto. Tienes 15 puntos más que el segundo puesto. La hoja de calificaciones pronto fue pegada al lado de la pizarra. Me quedé entre la multitud y observé en silencio. Un sentimiento de alegría sin precedentes invadió mi corazón, aunque antes mis notas no eran malas. El profesor siempre decía que si me esforzaba y mejoraba mis asignaturas malas, podría aspirar a estar entre los 10 primeros, pero yo siempre pensaba que estaba bien así, y que estaba satisfecho. No me falta fuerza ni potencial. Lo que me falta es solo la determinación de luchar por llegar a lo más alto. Después de renacer. Quiero escapar del destino de ser enterrado en un incendio y seguir disfrutando de esta vida normal y feliz. Esa determinación obstinada que de alguna manera había logrado compensar. Solo entonces entendí por qué todos quieren competir por el campeonato y ser el primero. Resulta que este asunto es muy agradable. 7 en la mesa de la cena por la noche. Cuando hablamos de este asunto. Mi madre estaba tan contenta que llamó directamente a mi padre para comunicarle la buena noticia. Mi padre no tenía mucha educación. Simplemente dijo emocionado que mi hija debía estudiar mucho. Y él ganaría dinero para ayudarme a ir a la universidad. Después de colgar el teléfono, mi madre y yo estábamos limpiando la cocina. Mi madre recordó algo. Hoy, cuando volvía, me encontré con la madre de Dylan. Me dijo que las preguntas de la escuela eran difíciles. Y Dylan solo quedó en el puesto 200 esta vez. Incluso se regodeó y dijo que su hija tampoco debió haber obtenido buenos resultados en el examen. Está diciendo tonterías. Mi hija obtuvo el primer lugar. Definitivamente es candidata para la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín. Definitivamente. No actué con modestia. El estudiante que obtuvo el primer lugar en la clase anterior de nuestra escuela estaba a menos de 5 puntos de la línea de admisión en la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín. Siempre y cuando pueda compensarlo. Tengo esperanza. Por cierto, mamá. Acabamos de recibir los resultados esta tarde. ¿Cómo su madre lo supo tan rápido? Mi madre pensó un rato. La última vez fui a su supermercado a comprar cosas. Oí por casualidad a la madre de Dylan hablando por teléfono con el director de la escuela. Parecía preocupada porque Dylan no estudiara lo suficiente y lo ha estado vigilando. Dylan había estado bastante callado desde su sorprendente discurso de la última vez. Así que esa fue la razón. El último medio mes de la vida de los 3 estudiantes de último año transcurrió de manera ordenada. En vísperas del examen de ingreso a la universidad. El director de la escuela. Rara vez, se dirige a ella y deja escapar un profundo suspiro. Se sienta detrás del podio en lugar de estar de pie. Los nombró uno por uno y los estudiantes que habían estado con él día y noche subieron a buscar sus boletos de entrada. Los demás compañeros de clase conversaban en voz baja abajo. Y nadie nos interrumpió. Cuando sonó el timbre de la escuela, finalmente llegó el momento de separarnos. Todos, volved y descansad bien. No toméis nada frío ni picante. Esperen 2 días. Les deseo a todos éxito en el examen de ingreso a la universidad. El ambiente era tan bueno que hubo sollozos en el aula. Algunas personas se secaron las lágrimas y se despidieron del profesor.
Llovió levemente durante los 2 días que duró el examen de ingreso a la universidad. La lluvia fue refrescante y les dio más energía a todos. Después de escribir el último documento, un capítulo de mi vida llegó a su fin cuando salí del edificio de enseñanza. La lluvia había parado. Había pequeños charcos en el suelo. Y los niños y niñas saltaban sobre ellos. Y el agua que salpicaba reflejaba sus sonrisas brillantes. Desde lejos vi a mi madre saludándome con la mano entre la multitud. Y ella sostenía un ramo de flores en su mano. 8 después de que terminara el examen de ingreso a la universidad, me enteré de que Dylan no podía participar en este examen. Mi madre susurró: «Este asunto se ha extendido por toda la comunidad. Tenía miedo de que afectara a tu examen. Así que no te lo dije». ¿Hay una estudiante transferida en tu clase llamada Zoe? Asentí sí. ¿Está relacionada con ella? ¿Podría ser que Dylan renunciara al examen de ingreso a la universidad por ella? ¿Los dos tenían un conflicto? Pero la verdad era más complicada de lo que pensaba. Durante la semana en que Zoe suspendió sus estudios, no tenía nada que hacer, se aburría en casa. Se reencontró con las personas que conocía antes de cambiarse de escuela. Eran las llamadas personas sociables, que no eran muy mayores. Lleno de bravuconería y hábil para comer y beber, además de favela y sarsen. Divirtiéndose. Etc. Después de reanudar sus estudios. Ella seguía en contacto con esas personas y no rompió con Dylan ni siquiera después de que se reconciliaran. En vísperas del examen de ingreso a la universidad, Dylan puso como excusa que quería repasar conmigo y salió corriendo de la casa. Pero, de hecho, fue a buscar a Zoe. Como resultado, los dos grupos de personas se encontraron. Dylan pensó que los del otro lado no eran nada y gritó a Zoe que se fuera antes de que Zoe pudiera reaccionar. La gente del otro lado se puso furiosa de inmediato. Mientras se empujaban y se abalanzaban, alguien se acercó. Y Dylan rodó por las escaleras. Casualmente tuvo un infrasonido. Se golpeó la columna y perdió el conocimiento en el acto. Cuando la madre de Dylan vino a mi casa, mi madre y yo estábamos dando un paseo y no estábamos en casa. Fue en ese momento cuando ella recibió una llamada del hospital y se dio cuenta de lo que había sucedido. Mi madre suspiró: «Él todavía está en el hospital y no se ha despertado. Escuché que incluso si se despierta, hay una gran probabilidad de que quede paralizado y permanezca en cama por el resto de su vida». ¿Paralizado? No sujeté bien el vaso y el agua se derramó por todo el suelo. Afortunadamente tuve una sesión en tierra regular. La taza rodó 2 veces por el suelo y no se rompió. En mi vida anterior quedé paralizada por culpa de Dylan. Y en esta vida le tocó a él. ¿Será una retribución? ¿O el destino? No dormí bien esa noche. Siempre sentí que algo iba a pasar. A la mañana siguiente mi madre regresó de afuera. Llevaba 2 bolsas grandes llenas de cosas. Eran pesadas y en ellas estaba impresa la palabra Dylan Supermarket. Al ver que estaba despierto, mi madre hizo un gesto con la mano: «Lie, ven a ayudarme. Lleva esta manta eléctrica al armario de la habitación». Pregunté con curiosidad: ¿por qué comprar una manta eléctrica en pleno verano? Mi madre me quitó la toalla de la mano. Se secó el sudor de la cara y dijo mientras ordenaba que Dylan está en la UCI. Cuesta mucho dinero allí. Para poder sufragar los gastos médicos, la madre de Dylan colocó un gran cartel diciendo que esperaba que, como todos son vecinos desde hace tantos años, pudieran venir a comprar algunas cosas para ayudar. Cuando pasé por allí, pensé que también podría comprar algo. Sentí pena por el niño. Y sin darme cuenta compré demasiado. La manta eléctrica la promocionó la madre de Dylan. Dijo que era de la marca Jin Tai Yang. Lo cual es bien conocido. De buena calidad. Y calentito. Tenía mucha prisa, así que me hizo un descuento. Ya veo. Saqué la manta eléctrica de la bolsa y la miré antes de guardarla en el armario. Cuando vi el patrón familiar de flores de 5 pétalos, me quedé atónita. Fue como si el olor a plástico quemado llegara a mi nariz y se escuchara el sonido del fuego crepitante que se extendió rápidamente. Se tragó mi escritorio y luego toda la habitación.
Luché dolorosamente en el fuego hasta que me asfixié hasta morir. El culpable de ese incendio fue esta manta eléctrica. Recordé claramente que el fuego se originó a partir de ella. Apreté la manta eléctrica con fuerza y me di cuenta de que la causa de mi muerte y de mi vida anterior había sido plantada hace mucho tiempo. Todo fue por culpa de Dylan y su madre. Resultó que morí porque me relacioné con la gente equivocada. Respiré profundamente. Con calma, coloqué la manta eléctrica en el fondo del armario y la presioné hacia abajo. Hice como si nada hubiera pasado y ayudé a mi madre a ordenar todas las cosas. 2 días después. Dejé una carta en el buzón de la Oficina de Supervisión de Mercados. De forma anónima informé de que las mantas eléctricas y el supermercado Dylan's de una determinada comunidad tenían problemas de calidad y dije que tenía mucho miedo de que esto afectara a mi seguridad y esperaba que se pudiera solucionar con urgencia. La Oficina de Supervisión de Mercados de nuestro condado había aparecido en las noticias locales. Era una unidad muy responsable y con gran credibilidad. Mientras la Oficina de Supervisión del Mercado demuestre que la manta eléctrica efectivamente tiene problemas, las personas que compraron la manta eléctrica a la familia de Dylan ya no la usarán. Y no sufrirán el mismo dolor que yo. ¿Y si la familia de Dylan no podrá pagar los gastos médicos debido a esto? De todos modos, eso lo pensé con desdén. A la madre de Dylan realmente no le importaban los vecinos y amigos de los que hablaba. El día que la Oficina de Supervisión del Mercado vino a inspeccionar, había un grupo de periodistas con cámaras detrás de ellos, a plena vista del público. El personal denunció que la madre de Dylan había vendido una mezcla de mantas eléctricas originales y falsificadas de la marca Golden Sun. Al principio, la madre de Dylan seguía discutiendo, afirmando que ella también era víctima y que había sido engañada por el jefe mayorista. Pero los vecinos que la observaban simplemente no creyeron su excusa. Eres tan astuta como un zorro. ¿Cómo te han podido engañar? Puedes notar la diferencia con solo tocar la calidad. Insistes en que son iguales. Si no fuera porque tu hijo estaba esperando el dinero para salvar su vida, ¿habría podido tragarme esta ira? Hijo de puta. Tuve la amabilidad de reunir dinero para tu hijo. Y tú me llenaste con un montón de comida caducada. ¿Crees que tengo un negocio de reciclaje de basura? Es una vergüenza. Usar la vida de tu hijo para amasar riqueza. Realmente hay cosas tan crueles en este mundo. La vida de tu hijo es preciosa, pero la nuestra no. La gente gritaba una tras otra. Si fuera otra persona. Puede que los hayan regañado tanto que ni siquiera podían levantar la cabeza, pero la víctima del abuso era la madre de Dylan. No le importó que la cámara siguiera filmando y parecía que se había vuelto loca. Llevo muchos años dirigiendo este supermercado. No he sido tacaña a la hora de hacerte favores en días normales. Ahora, te estás volviendo contra mí. Y te diré la verdad. Mi hijo ya fue transferido a un pabellón general. Y gasté todo el dinero que me diste. ¿Lo quieres de vuelta? 3 grandes palabras, imposible. Después de decir eso, movió su cintura inexistente y cerró la puerta. Y subió las escaleras. La gente que estaba afuera se indignó aún más al ver esto. Uno tras otro se apiñaron frente a la cámara para acusar a la madre de Dylan y al supermercado. Y enumeraron en qué consistían esos supuestos favores: un manojo de cilantro marchito, una botella de yogur caducado. Y un racimo de plátanos con manchas negras. Después de darles estas cosas, todavía me pedían la diferencia de precio. Si no fuera porque su supermercado era el único a la entrada de la comunidad y la gente iba allí por comodidad, hace tiempo que debería haber cerrado. Tan pronto como se difundió esta noticia, provocó una respuesta sumamente entusiasta. Igualmente difundida fue la noticia de que Lie, la primera estudiante provincial con mejor puntuación en el examen de ingreso a la universidad, era de este condado. No estaba en casa la noche en que se dieron a conocer los resultados. La oficina de admisiones me llevó a Pekín, y cuando regresé, ya tenía la certeza de que me admitirían en la Universidad de Tinshui. Fue un sueño como una burbuja en el aire, pero era la realidad. Después de un semestre gratificante, llevé mi maleta y tomé un auto para volver a casa. Mi padre, a quien no había visto desde hacía mucho tiempo, vino a buscarme y me dijo misteriosamente que había una sorpresa.
Dije orgullosa. ¿Hay algo más sorprendente que el hecho de que me hayan dado una beca? Mi padre sonrió, pero no dijo nada. Condujo hasta detenerse en la entrada de una comunidad recién terminada en el área urbana. Me condujo hasta un edificio con facilidad. Presioné el botón del piso y al poco rato, alguien abrió la puerta después de tocar. Era mi madre. Te compré un apartamento. Y el título de propiedad está a tu nombre. Aunque siguen solos. Prometo que lo pagaré antes de que te gradúes de la universidad. Fue una gran sorpresa. Estaba casi atónito. Después de preguntar varias veces, me enteré de que mi padre había ganado mucho dinero haciendo trabajos fuera del condado este año. Él y mi madre pensaron que no podrían seguir viviendo en la capital del condado para siempre. Había muchos problemas en un lugar pequeño. Y sería mejor mudarse. Después de ver la casa. Volvimos a casa. Al fin y al cabo, la casa acababa de ser reformada y aún no era apta para vivir. También teníamos que considerar alquilar o vender la vieja casa que teníamos en casa. Mi madre es una emprendedora. Al día siguiente, invitó a 3 o 4 personas a que vinieran a ver la casa y logró venderla antes de que yo regresara a la escuela. No había estado en casa durante un semestre. El otrora bullicioso supermercado Dillon estaba completamente a oscuras. Las palabras "Su Black" estaban pegadas en la puerta de vidrio. Parecía que habían estado allí durante mucho tiempo. Pero nadie mostró interés. Sabía que había abierto un supermercado cerca. Era una cadena de tiendas. Y todo el mundo habló muy bien de ella. Cuando mi madre y yo estábamos paseando por esta zona, ella mencionó a Dillon. Después de empezar la escuela, volvió del hospital y ahora se queda todo el día en casa con aspecto apático. Su madre lo cuida todos los días. He oído que siempre lo pasan mal y que a menudo se oyen ruidos de cosas que se rompen. Pobrecito. Es tan joven. Fue solo para burlarse de mí. Durante esos días en que estaba acostada en la cama en mi vida anterior. Mi madre siempre me toleró. Al principio yo también perdí los estribos. Hasta deseé poder morir. Pensando que no tenía sentido vivir así, mi madre me detuvo. Recogió los cuencos rotos que había destrozado. Y ella sonreía superficialmente. En cuanto salió, se le oyeron sollozos reprimidos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era la única que estaba triste. Decidí que, como mi madre quería que viviera, viviría bien. Pronto llegó la hora de volver a la escuela. Me despedí de mis padres y tomé el tren rumbo al norte nuevamente. El invierno aún estaba lejos de terminar. El dormitorio de la escuela tenía calefacción, lo que hacía que la gente disfrutara inconscientemente del calor. Una noche después de la clase de autoestudio vespertino. Me desplacé por un vídeo en mis momentos de WeChat. La cámara temblaba y era difícil ver con claridad. Pero reconocí de inmediato que las dos figuras eran los padres de Dylan. La madre de Dylan lloraba mientras evaluaba al hombre que estaba a su lado. Eres un padre sin corazón. No pude alejarme por un rato. Te dije que pusieras la manta eléctrica en el armario para nuestro hijo. No en el estante. Incluso lo recordaste mal. Ahora, la manta eléctrica falló y casi quemó a nuestro hijo. ¿Por qué no moriste tú en su lugar? La cámara se eleva y sube. En el lugar donde se encontraba la casa de Dylan. De una ventana salía humo espeso. Al final del vídeo se oye el sonido de la sirena de un camión de bomberos. Me quedé entre la multitud que se agolpaba. Miré hacia arriba y vi la rara visión de un cielo estrellado que llenaba mis ojos. Y exhalé una bocanada de vapor blanco. La justicia del cielo está hecha. Lo que se siembra se cosecha. Resulta que mi vida anterior ya había pasado hace mucho tiempo. Fin. Mi hijo se graduó de la Universidad de Tinsui y regresó para asistir a mi fiesta de cumpleaños. Llevaba la mano derecha de su madre biológica y la izquierda de su novia. Me echó un vaso de vino tinto en la cabeza y dijo que la persona que más odiaba en su vida era yo. Y él deseó que yo estuviera muerta. En el momento en que mi corazón dolía de dolor. Sus ojos fríos y disgustados se convirtieron en mi último recuerdo.
Cuando volví a abrir los ojos, había vuelto a 5 años atrás. Hola. Señora Zhang, por favor, venga a la escuela. Blake suspiró levemente. Él, recibiendo la llamada telefónica que me resultaba tan familiar, me sentí un poco aturdido. Mi corazón empezó a latir más rápido. Como si acabara de tener un sueño. Padre. Blake tiene una competencia de matemáticas este viernes. Pero de repente hizo algo así. Por favor, convénzalo. Su futuro está en juego. El director con gafas miró a las dos personas que estaban en la esquina con un dejo de decepción. Blake y su novia. El director de la escuela los pilló a ambos jugando con sus cachorros. Inesperadamente tuvieron una sesión de vino que no terminó. Se negaron a arrepentirse, así que llamaron a los padres. Vi a mi hijo mirándome con odio en sus ojos. Su pequeña novia se escondía detrás de él. Su brillo de labios y su sombra de ojos brillaban y hacía pucheros con los labios de forma lastimera. No quiero que me cuides. No eres mi madre. Eres solo una amante. El rostro del director cambió drásticamente. Y los demás profesores de la oficina también me miraron. Blake no mostró ninguna piedad hacia mí. Profesor, quiero sacarlo para decirle unas palabras. Lamento molestarlo. En mi vida anterior, los obligué a romper y obligué a Blake a participar en esta competencia crucial de matemáticas que determinaría su admisión a la Universidad de Tinshui. Estuvo a la altura de las expectativas de todos. Ganó la medalla de oro y obtuvo la calificación para ser recomendado para la admisión. Sin embargo, su novia se cambió de repente a otra escuela. Me odiaba por haber separado a los amantes. Apareció deliberadamente frente a mí con esta chica en mi cumpleaños. Los dos me miraron con disgusto y me echaron vino tinto por todo el cuerpo. Blake dijo con los dientes apretados, no soportas verme feliz. Tú mismo destrozaste a mis padres y ahora estás aquí para destrozarnos a nosotros. Puedes irte al infierno. Nunca te lo perdonaré. Volviendo a la realidad, miré a las dos personas que se tomaban de la mano frente a mí. No lo haré. No me opongo a que estéis juntos. Solo no me avergüences delante de la profesora. No quiero que me vuelvan a llamar a la escuela por este tipo de cosas. Antes de que Blake pudiera hablar, yo hablé primero. De repente mi hijo me miró con incredulidad. No le hice caso y saludé al director. Y se fue de allí. El viernes esa chica le pedirá a Blake que elija entre acompañarla en su cumpleaños o participar en el concurso de matemáticas. Es obvio, ¿no? Ya alcanzó la mayoría de edad el mes pasado. Esta vez. Dejaré que Blake tome la decisión. Que él tome la decisión. El director no se dio por vencido y me volvió a llamar. Faltaba solo media hora para el examen y los dos se saltaron la clase. Conduje hasta el parque de diversiones y pude ver vagamente las espaldas de los dos. Estaban llenos de vitalidad juvenil, sin restricciones ni publicidad. Miré mi reloj y esperé a que pasara la hora del examen antes de marcharme. Cuando conocí a Blake tenía solo 2 años. Era un niño muy pequeño. Su madre se divorció de su padre, Víctor, porque Víctor estaba demasiado ocupado con el trabajo. Pronto encontró un nuevo amante y ni siquiera se llevó a Blake con ella. La pequeña mano de Blake sostuvo mi pulgar. Y me habló dulcemente. Aunque no estaba claro, estaba diciendo, mamá. Mamá. Lo abracé fuerte. Aunque no era mi hijo biológico. Decidí que lo consideraría mi tesoro y que sería buena con él durante el resto de mi vida. Empezó a crecer y a ir a la escuela. No cedí ni un ápice ante Víctor en lo que respecta a la educación. No estaba de acuerdo con su forma permisiva de educar a los niños. Estudié muchos libros sobre educación infantil y el cultivo de la capacidad de pensamiento, pero tenía miedo de aplicar lo que aprendí en él. Me preocupaba que pudiera retrasarlo debido a mi falta de profesionalismo, así que solo podía dejar que profesores profesionales lo guiaran. Estaba encantada con cada paso que daba y no podía dormirme cuando daba un paso atrás. Tengo una personalidad dulce y amable, pero me obligué a ser una madre estricta frente a él. Lo amaba profundamente y no soportaba verlo llorar o estar triste. Pero yo era implacable a la hora de corregir sus errores.
Una vez me pidió un deseo, quería ir a la mejor universidad del país. Universidad de Tinshui. Ese era su sueño. Lo recuerdo con fuerza en mi corazón. Blake tenía un talento limitado y su personalidad también era un poco perezosa. No era muy disciplinado. Así que estuve dispuesta a ser el trampolín bajo sus pies. Incluso si él me odiaba y me resentía, todavía quería ayudarlo a lograr su sueño. En mi vida anterior, después de descubrir que Blake tenía talento para las matemáticas, visité humildemente a profesores famosos y los invité a que le dieran clases. También me tomé tiempo libre del trabajo para acompañarlo a participar en campamentos de verano y viajé por todo el país para hacer exámenes. Sin mencionar que los costos de tutoría y capacitación costaron cientos de miles de yuanes. También perdí varias oportunidades de ascenso en el trabajo debido a esto. Sin embargo, al final me dijo que me odiaba. Dijo que no le gustaban las matemáticas en absoluto. Incluso si no participara en el concurso, podría ingresar a la Universidad de Tinshui por sí solo. Ahora solo quiero ver cómo puede ingresar a la Universidad de Tinshui por su cuenta. Cuando Víctor me llamó desde el extranjero, 9 de cada 10 oraciones eran sobre su hijo. Adiba, gracias por cuidar de nuestro hijo. Sé que has trabajado duro todos estos años. Blake siempre te ha considerado su madre biológica en su corazón. Te compensaré bien. Te amo. Querida. Colgué el teléfono con frialdad. Uno dijo que me amaba. Y el otro dijo que me consideraba su madre biológica. Sin embargo, al final, me sentí humillada y morí con odio en el corazón. Tarde en la noche. Blake todavía no había regresado. Apagué las luces y me dormí en paz. Antes me quedaba despierto toda la noche, preocupado y ansioso. Lo estaba esperando cuando llegó tarde. Se quejó y me acusó de restringir su libertad. Dijo que yo también lo controlaba y lo hacía sentir asfixiado. Ahora le estoy dando su libertad. 3 No me sorprendió cuando recibí una llamada de la estación de policía al día siguiente. En mi vida anterior, también fue en esta coyuntura, cuando intervine con fuerza y saqué a Blake de esta serie de acontecimientos. La figura central de este incidente fue su novia, Etin. ¿De quién eres padre? Miré a estos niños abatidos y les dije. Blakes. Causan problemas cuando están borrachos. Uno de los niños se lastimó la cabeza y todavía está en el hospital. Nadie admite que ellos fueron los que lo hicieron. Nosotros. Sobre el rostro juvenil de Yitin. Su maquillaje era muy vistoso y su cabello tenía una permanente con grandes ondas. Pero estaba lastimosamente apoyada contra Blake. Blake me miró, bajó la cabeza y dijo obstinadamente. Quiero que venga mi papá. No quiero que me cuides. Llamé a su papá delante de él. Pero solo se oía el tono de ocupado y nadie contestaba. De repente el policía volvió a preguntar con seriedad. ¿Quién lo hizo exactamente? Yitin de repente se echó a llorar y abrazó a Blake con fuerza. Levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Sabía quién lo había hecho. Y Blake también lo sabía. ¿Qué elección haría? Fui yo. Fui yo quien lo hizo. Yo fui quien le aplastó la cabeza a esa persona con una botella de vino. Blake levantó la cabeza y habló con firmeza. Asumió la culpa. Esta fue su forma de proteger a su amada y una muestra de su coraje. Protegió a Yitin en sus brazos como un hombre de verdad. En ese momento, la madre de Yitin también vino. Estaba tan emocionada que le dio una bofetada a Blake. No estás aprendiendo bien. Estás llevando a mi hija por mal camino. Ahora no solo has causado problemas y has acabado en la comisaría, sino que además has enviado a alguien al hospital. Pareces un matón. Terminarás en prisión cuando crezcas. Aléjate de Yitin. ¿Me escuchaste? El rostro de Blake palideció de ira. Como un favorito. Era la primera vez que lo insultaban. Me miró con confusión y desconcierto. Sin entender por qué yo, que siempre lo había adorado, solo miraba cómo lo insultaban sin mostrar ninguna emoción. Yitin se escondió detrás de su madre y no dijo ni una palabra. Al final, porque era su primera infracción y era un estudiante de secundaria.
Y la otra parte también se defendió, aunque tenía una lesión leve. Y las circunstancias generales eran relativamente menores. Mientras hiciera una compensación activa, el asunto podría resolverse mediante mediación. Todavía llevaba una chaqueta con tachuelas de aspecto extraño y unos pantalones rotos. Y olía a alcohol. Abrí la ventanilla del coche. ¿Por qué estás? Me miró fijamente y me miró por el espejo retrovisor. Todavía tenía una marca roja e hinchada de una bofetada en la cara. Empezó a hablar, pero no terminó la pregunta. Lo llevé para que se ocupara de estos asuntos y luego volví a la escuela. Porque él odiaba que yo fuera a la escuela. Incluso no me permitía asistir a la reunión de padres. Desde que empezó la escuela, nunca me había llamado mamá. Después de darse cuenta de la existencia de su madre biológica. Nunca más me volvió a llamar mamá. En lugar de eso, empezó a insultarme. Él pensaba que yo había interferido en la relación de sus padres y que yo era una amante odiosa. Le expliqué innumerables veces que tenía una relación normal con su padre. En ese momento, sus padres ya se habían divorciado. Y yo no era una amante. Sin embargo, Blake creía firmemente en su propio criterio. A esto se sumó su periodo de rebeldía en la escuela secundaria. Me avergonzó varias veces. Incluso invitó directamente a su madre biológica a la reunión familiar. La madre y el hijo se sentaron juntos y también apartaron a su padre, lo que me hizo parecer extremadamente redundante. Incluso cuando me presentaba a sus compañeros y amigos decía, mira. Esa es mi madrastra. Es una amante. Lo amaba de verdad y lo consideraba como mi propio hijo. ¿Cómo podría una madre guardarle rencor a su hijo? Sin embargo, descubrí que él puso píldoras anticonceptivas en mi agua. Después de que me enteré. Él trató de justificarse. No quería que yo tuviera mi propio hijo. Pensaba que yo abusaría de él y que mi hijo competiría con él por la propiedad familiar. Finalmente no pude evitar darle una bofetada y preguntarle por qué tenía pensamientos tan confusos. Me miró como si fuera su enemigo. Cuando estaba triste y desesperada. De repente Blake me pidió disculpas. Dijo que se había equivocado y nuestra relación mejoró. Me ablandé de nuevo el corazón. Desde que era un chiquitín hasta ahora que tiene una figura alta y recta. Lo he visto crecer. Él es mi hijo. Dijo que quería ingresar a la Universidad de Tinsua. Hice todo lo posible por ayudarlo. Sacrifiqué mi trabajo y me ocupé de su alimentación y rutina diaria. No es fácil entrar en una universidad prestigiosa. Si pudiera ganar la medalla de oro en la competencia, podría obtener la calificación para ser recomendado para la admisión. Si fallara en el concurso y sus notas no alcanzaran el nivel de admisión, yo haría arreglos para que estudiara en el extranjero. Ya había planeado todo para él. Esperaba que su futuro fuera tranquilo y brillante. Logró su sueño. Y su futuro estaba lleno de promesas. Sin embargo, resultó que siempre me había odiado en su corazón. Yo era una mancha en su vida. Su falsa bondad hacia mí era solo una ilusión. Había estado tramando un plan para humillarme y vengarse de mí. Con motivo de su graduación, que también fue mi fiesta de cumpleaños. Como favorito. Era objeto de la envidia de todos. Estaba agarrado de la mano de su madre biológica. ¿Quién lo había abandonado? Con su mano derecha y la mano de su novia, que una vez me había chantajeado por 200 azar yuan. Con su mano izquierda, mirándome lleno de odio, delante de todos. Él dijo eso como su madrastra. Yo era cruel. Abusaba de él constantemente. Separándolo a él y a su verdadero amor y destruyendo su felicidad. Yo era una mujer atroz y malvada. Bajo la mirada de todos, derramó vino tinto sobre mi cabeza y dijo que deseaba que estuviera muerta. Cuando mi corazón dolía de dolor. Blake se acercó a mí y me dijo que él era quien ponía la medicina en mi comida, lo que hacía que mi cuerpo se deteriorara día a día. Realmente quería que muriera. Hice todo lo posible por cultivar su relación, pero él no estaba dispuesto a atribuirme ni un ápice de sus logros. Pero ahora... vengo a la escuela con frecuencia para limpiar su desorden.
La expresión del director estaba casi llena de dolor y decepción. Blake y decepción. ¿Cómo demonios llegaste a ser así? La escuela y yo siempre te hemos considerado un estudiante potencial para la Universidad de Tinsui. ¿Y tú? Ahora estás enamorado de un jovencito. Te has peleado. Y hasta acabó en la comisaría. ¿Qué diablos está intentando hacer? ¿Qué está intentando hacer? Señora Zhang. Como madre. Debes cuidar a tu hijo y disciplinarlo. No puedes dejar que haga lo que quiera. Tanto la escuela como la familia deben asumir la responsabilidad. Escucho con paciencia las instrucciones del director. Antes entendía su verdad mejor que él. Sin embargo, estas fueron las decisiones del propio Blake. Esta vez decidí respetar todas sus decisiones. Quería ver si podía vivir una vida mejor que en su vida anterior según su propia voluntad. No lo expulsaron de la escuela, pero le dieron una advertencia seria, y lo transfirieron de la clase clave a la clase ordinaria. Aprender es como remar contra la corriente. Si no avanzas, retrocederás. Ya no podía seguir el ritmo del progreso de la clase clave. Debido a mi excelente desempeño laboral, me habían organizado un viaje de negocios esta semana para asistir a una reunión muy importante. Blake dijo que la clase iba a tener una reunión de padres. Tenía la mirada baja. Y parecía que ya conocía mi elección. Él pensó que yo lo elegiría. Una vez cuando me dirigí a Aftoboyanse, tenía muchas ganas de asistir a la reunión de padres como su madre. Quería presenciar su homenaje y mostrar con orgullo a todos la joya que había cuidado con tanto esmero. Sin embargo, él no me permitió ir y no me dio esta oportunidad. En mi vida anterior, cuando obtuvo excelentes calificaciones por primera vez, rechacé la oportunidad de ascenso de mi jefe. Esperaba verlo recibir el premio con mis propios ojos, pero Blake deliberadamente me dijo la hora y el lugar equivocados, y esperé allí como un tonto durante todo un día. No seré tan tonto en esta vida. Al día siguiente, habiendo cumplido mi obsesión. En la reunión de padres de su clase. Solo su asiento estaba vacío. Elegí mi trabajo. Cumpliendo su deseo de la vida anterior. Cuando entré por la puerta, Blake arrojó un vaso de agua a mis pies. Su mirada era siniestra. Y sus pupilas estaban rojas. ¿Por qué no fuiste a la escuela y asististe a la reunión de padres por mí? Soy el único en la clase sin padre. Lo miré en silencio. Esta escena me resultó muy familiar. En la vida anterior, él también me rugió así. ¿Por qué vienes a la escuela a asistir a una reunión de padres por mí? ¿Te lo mereces? No eres mi madre. Eres solo una amante repugnante. El tiempo y el espacio parecían superponerse. Y las figuras se entrelazaron. Pasé junto a él sin expresión alguna. En mi vida anterior. Me sentí desconsolado. El hecho de que la persona a la que consideraba mi hijo me apuñalara en el corazón me hizo dudar constantemente de mí mismo. Me preguntaba si había hecho algo malo o si lo había defraudado de alguna manera. Pero ahora mi corazón era indiferente, ya que yo no era su madre. ¿Por qué debería asistir a la reunión de padres por él? Su padre finalmente encontró algo de tiempo y comenzó un interrogatorio intersocial a larga distancia. En la vida anterior, él era simplemente un padre que no interfería. Me dejaban ser el malo de la educación familiar. De vez en cuando él volvía a la vida y hacía de policía bueno. Ser un buen padre. Le resultó muy fácil convertirse en un padre tolerante y de mente abierta en el corazón de su hijo. Ava. El director de la escuela de Blake me dijo que su rendimiento académico ha disminuido recientemente y que no se está portando bien. Hace todo tipo de cosas desordenadas. ¿Qué pasa? No soy capaz de educar al niño. ¿Por qué no regresas y lo educas tú mismo? Blake también extraña mucho a su padre. Este hombre comenzó a cambiar de tema. Estudiar sigue siendo cosa del niño. Estoy muy ocupado aquí. Yo también quiero volver. Pero realmente no puedo escapar. Ava. Por favor, ten más cuidado. También llamaré a este niño y le daré una buena reprimenda. Este era el resultado que esperaba. Su hijo era importante. Pero no tan importante como su trabajo.
En el pasado, solo lo era yo, cegada por mi amor maternal moralista. Dispuesta a darlo todo por él. Al final, no recibí ni un ápice de agradecimiento. Mi carrera profesional estaba en pleno auge y pronto me convertí en el gerente general de la sucursal. De hecho, no soy peor que los demás, es solo que antes ponía toda mi energía en Blake, y Blake se había convertido en un estudiante completamente malo. Se saltaba las clases, se metía en peleas y tenía una relación. Y fui criticado públicamente por toda la escuela varias veces. Su maestra ya no me llamaba. Si a los padres no les importaba. ¿Qué podía hacer para cambiar la situación? Todos habíamos perdido la esperanza en Blake. Por fin podía elegir la libertad que quería. No había que obligarlo a beber leche todos los días para mantener una dieta equilibrada. No tuve que levantarme temprano para estudiar por mi cuenta, ni ir de una escuela de refuerzo a otra los fines de semana, ni usar el mismo uniforme escolar todos los días. No tuvo que soportar mis regaños, ni mi supervisión, ni mis cuidados excesivos. Empezó a discutir con su padre. Antes estabas demasiado ocupado con el trabajo como para preocuparte por mí. ¿Por qué te entrometes en mi vida ahora? Yo tengo mis propias decisiones. Eres un niño desagradecido. Si no gano dinero, ¿quién mantendrá a la familia? ¿Quién te alimentará? ¿Quién te sangrará? ¿Quién te vestirá? Y ahora he creado un enemigo. Será mejor que estudies mucho y seas obediente. ¿Me oyes? En realidad no te importo. Solo me tratas como a una marioneta sin ollas para satisfacer tu deseo de control. ¿Qué tonterías estás diciendo? Pequeño bribón. Si tu profesor me vuelve a llamar y me dice que no te estás portando bien, te romperé las piernas. Aplasta a Blake, el último modelo de teléfono móvil, en el suelo. Con su pelo rubio claro y sus pendientes negros, había cambiado por completo. Me miró con frialdad. Salió de casa y no volvió en toda la noche. A medida que pasaba el tiempo, el examen de ingreso a la universidad ya estaba en su cuenta regresiva. Mi desempeño fue sobresaliente. Regresé con éxito a la sede central y fui ascendido a líder senior. Presidente Teba. Me gustaría pedir una licencia. La escuela de mi hijo está celebrando una reunión de padres. Y esta vez obtuvo el primer lugar en toda la escuela. Mi subordinado, Xiaoli. Me pidió permiso con una expresión orgullosa en su rostro. Su hijo envió un mensaje de voz en ese momento. Mamá, quiero. Tienes que venir. Quiero que me veas recibir el premio. Acepté de inmediato. Presidente Teba. Su hijo debería presentarse pronto al examen de ingreso a la universidad, ¿no es cierto? No le había oído mencionarlo últimamente. Su nombre es Blake, ¿verdad? Solías decir que era muy inteligente. Tal vez sea el que obtenga la mejor puntuación en este examen de ingreso a la universidad. Sonreí. Espero que así sea. El trabajo duro no engaña a la gente. 7 años después, se descubrió que Ting estaba embarazada. Como madre de la otra parte implicada. Volví a la escuela. No sé si había decepción en mis ojos. Pero Blake bajó la cabeza y no se atrevió a mirarme a los ojos. Se arrodilló frente a la madre de Etin. Esta madre se había vuelto loca y no dejaba de golpear y patear a Blake. Eres un canalla. Has arruinado la vida de Ting Ting. Eres un cabrón. Eting se sentó a un lado y lloró en silencio. La maestra frunció el ceño y me miró. En un dilema, el padre de Blake. ¿Qué crees que se debería hacer para resolver este asunto? Suspiró. Estos dos niños. Miré a Etin. Ella parecía agraviada. Y todavía había lágrimas en sus ojos. En la vida anterior, este incidente ocurrió incluso antes. Y la otra parte involucrada no era Blake. Cuando los obligué a romper con su amor de adolescentes, hablé con Eting una vez. Como madre. Dije con seriedad, estudiante Eting. No estoy en contra de que ustedes dos estén juntos. Pero espero que puedan hablar de estas cosas después del examen de ingreso a la universidad. Lo más importante para ti ahora es el examen de ingreso a la universidad. Eting me miró con una sonrisa y yo.
Puedo dejar a Blake Lake. Pero quiero 100. 0 yuanes. En ese momento miré a la niña que era un año mayor que Blake. En su rostro aún había un rastro de inmadurez, pero sus ojos estaban llenos de cálculo mundano. Tía. Si no aceptas mi petición, seguiré con Blake. Después de todo. A mí también me gusta. Cuando Eting dijo esas palabras amenazantes, su expresión seguía siendo inocente. No hice ningún escándalo al respecto. Le di el dinero en secreto y no se lo dije a Blake. Más tarde. Después de que ambos rompieron, Eting también fue expulsada de la escuela debido a su embarazo. Pero no tenía nada que ver con Blake. Sin embargo, él seguía culpándome de todo. Me odiaba por haberlos separado y por arruinar Eting. Pero ahora, viendo todo esto, ¿cómo se debería resolver este asunto? La madre de Eting apareció de repente frente a mí. ¿Por qué no disciplinaste bien a tu hijo y dejaste que le hiciera daño a mi hija? ¿Mereces ser madre? ¿Qué pasa con Ting Ting? No te dejaré ir. Saqué mi teléfono, solo soy su madrastra. Puedo llamar a su padre biológico. La cara de Blake se puso roja al instante. Me miró con vergüenza y pánico. Una vez me llamó amante y no lo admitió, pero yo era su madre. Ahora que tomé la iniciativa de decirle que yo era su madrastra, su rostro cambió. Por tercera vez. Su padre finalmente contestó el teléfono. En cuanto abrí la boca y le dije que su hijo se había metido en problemas, me interrumpió Ava. Eres su madre. Por favor, ayúdame a resolver este problema. Estoy muy ocupada aquí. Colgaré primero. El rostro de Blake se puso pálido. Se dio cuenta de que a su padre no le importaría. Y en ese momento, la única persona en la que podía confiar era yo. Miré a la madre de Eting. ¿Cómo pretendes resolver esto? Pagar una indemnización. Sin 200 yuanes, este asunto no se resolverá hoy. La escuela no podía intervenir en los siguientes asuntos. Negocié con la madre de Eting. Le daríamos una compensación de 200 yuanes. Como Eting todavía tenía que enfrentarse a la gente en el futuro, no podía quedarse con el niño y yo tenía que pagar 100 yuanes adicionales para gastos médicos y de recuperación del cuerpo. Eting abandonó voluntariamente la escuela. La madre de Eting insistió y pidió a la escuela que expulsara a Blake. Este precioso niño que había tenido en la palma de mi mano en la vida anterior. El favorito que había sido admitido en la Universidad de Tinsui ahora lloraba miserablemente y se arrodillaba en el suelo, rogando por poder tomar el examen de ingreso a la universidad. Por favor, dame otra oportunidad. No puedo dejar pasar esta oportunidad. De repente me miró con los ojos enrojecidos y murmuró, aún quiero hacer el examen de ingreso a la universidad. Finalmente entró en la sala de exámenes. Faltaban 9 para que se anunciaran los resultados. Ya había adivinado el resultado. Cuando una persona se degenera, Dios le quita su talento a la mayor velocidad posible. Además, el talento de Blake estaba lejos de ser extraordinario. Fui yo quien lo alentó paso a paso en el pasado. Invirtiendo innumerables recursos, tiempo y dinero detrás de él. Lo ayudé a alcanzar el umbral de la Universidad Tinsui. Sin embargo, él era vanidoso y complaciente. Pensando que lo había logrado todo con sus propias fuerzas, el día que anunciaron las calificaciones, fui a la escuela como padre de Blake por última vez. Como era de esperar, su puntuación solo le alcanzaba para entrar en la universidad. La oportunidad del examen de ingreso a la universidad, por la que tanto había suplicado, no podía cambiar su destino. Cuando me vio, sus ojos se desviaron, como si no esperara que yo viniera. Los mensajes en WeChat no dejaban de llegar. Eran de su padre, de algunos familiares y de amigos. Y mis compañeros y subordinados. Todos preguntaban, ¿cómo le fue a Blake en el examen? ¿Es el que obtuvo la mejor puntuación en la ciudad? Este chico ha sido inteligente desde que era un niño. No tienes que preocuparte por él en absoluto. Debe haber obtenido más de 700 puntos. ¿Verdad? ¿Quiere ir a la Universidad de Tinsui o a la Universidad de Pekín? Todavía se aferraban a las ilusiones. Inmerso en la falsa imagen de que Blake seguía siendo un genio,
apagué las notificaciones y observé al representante estudiantil en el escenario dando un discurso. Los mejores estudiantes de toda la ciudad en humanidades y ciencias. Las verdaderas estrellas gemelas. Vestían el mismo uniforme escolar. Pero sus ojos estaban llenos de ambición y vitalidad. Estaban llenos de añoranza por el futuro y habían entregado una hoja de respuesta satisfactoria para su vida en la escuela secundaria con sus propios esfuerzos. Aquí quiero expresar mi especial gratitud a alguien. Me ha ayudado mucho en mis estudios y en mi vida. Me animó una y otra vez. Resolvió mis problemas financieros. Y me permitió concentrarme en mis estudios. Quiero decirte, gracias. La madre de Blake. Entre aplausos, subí al escenario. La que obtuvo la máxima puntuación en ciencias fue una niña. Me regaló las flores y me dio un abrazo. El que obtuvo la máxima puntuación en humanidades fue un niño tímido. También me entregó las flores que tenía en la mano. Sus ojos se llenaron de gratitud. Entre el público había muchos niños que habían sido admitidos en prestigiosas universidades. Me aplauden con entusiasmo. He apadrinado a muchos estudiantes. No pido nada a cambio. Solo espero poder darles un poco de ayuda para que puedan seguir sus sueños. Sin embargo, me expresaron su gratitud de la manera más sincera. Miré a Blake. Pensó que había elegido la libertad que quería. Ser único y sin restricciones. Pero en ese momento estaba sumergido entre la multitud y nadie lo notó. 10 cuando su padre, Víctor, finalmente terminó su trabajo y regresó del extranjero. Le puse delante el acuerdo de divorcio que había preparado. Esto marcó el fin de este espectáculo unilateral. Saqué mi maleta y me fui sin mirar atrás. El sonido de la pelea entre padre e hijo llegó desde atrás. El otrora buen padre y el buen hijo finalmente comenzaron a enfrentarse. Me entregué con todo mi corazón a mi trabajo. Fundé mi propia empresa y los niños que había apadrinado antes se unieron a mí y se convirtieron en mi mano derecha. También conocí a mi amado. Lograr una doble cosecha tanto en la familia como en la carrera. La siguiente vez que vi a Blake fue en mi fiesta de cumpleaños. Había una reunión de exalumnos en otra mesa. Había muchos excompañeros de clase de Blake. Hablaban en voz baja sobre ese nombre olvidado. ¿Alguien recuerda todavía a Blake? Es una verdadera lástima para él. Pasó de ser uno de los mejores estudiantes de su clase a ese estado. Al final, solo logró ingresar a un colegio universitario. ¿Su familia no tiene dinero? ¿Por qué no se fue a estudiar al extranjero? Su padre encontró una madrastra y tenía un hermano menor. Hace tiempo que ignoró a Blake. Además, en ese momento pensó que se había quedado con el niño y se lo había dejado a él. Blake tenía que estudiar y mantener a la familia al mismo tiempo. No tenía suficiente energía y parecía haber abandonado la escuela hacía mucho tiempo. Hace unos años me pidió que lo ayudara a encontrar a alguien. Parecía ser su madre biológica, pero su madre biológica también se había vuelto a casar y había tenido su propio hijo. Cuando vio su apariencia, no lo reconoció y se fue directamente. Su ex madrastra fue muy amable con él. Pero después, no sé por qué dejó de preocuparse por él. ¿Y ahora Ed? Ella sigue siendo una empresaria famosa. Me pregunto si vendrá esta vez. ¿Alguien lo invitó? No lo creo. ¿Por qué lo invitamos? El ruido de allí no me afectó. Las luces se apagaron y de repente alguien metió un pastel y comenzó a cantar, «Feliz cumpleaños». «Feliz cumpleaños a ti». En la penumbra. El pastel fue colocado frente a mí. Y la voz del camarero que cantaba me sonó familiar. «Mamá, repítete mi obsesión. Pide un deseo rápidamente». Mi bebé se sentó en mis brazos y dijo con voz de bebé, «Está bien». Junté mis manos y pedí un deseo a los dioses. Esperando que Blake tenga recuerdos de su vida anterior. Quiero que recuerde el camino que preparé para él en su vida anterior. Quiero que viva el resto de su vida con dolor y arrepentimiento y que nunca pueda liberarse. Al fin y al cabo, fue una decisión suya y debería hacerse responsable de ella. 11 Después de pedir el deseo, apagué las velas. Después de un breve periodo de oscuridad.
Las luces se encendieron. Era efectivamente Blake. Parecía curtido y estaba tan delgado que ni siquiera podía llenar el uniforme de camarero. Tenía una cicatriz en la mejilla que lo desfiguraba. Estaba encorvado. En ese momento, él también pareció reconocerme. Bajó la cabeza avergonzado y también evitó la mirada de las personas de la otra mesa, intencional o involuntariamente. Lo miré. La vela del pastel se encendió de repente. Tan rápido que apenas se notó. En ese momento, de repente Blake levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de imprevisibilidad. Sus ojos rojos me miraban fijamente. Corrió hacia mí y me preguntó con voz ronca ¿por qué? ¿Por qué no me detuviste? ¿Por qué no te preocupaste por mí? ¿Por qué me miraste degenerar y dejaste que llegara a este punto? Se echó a llorar. Después de que otros lo detuvieran. Se desplomó y se arrodilló en el suelo. ¿No eras tú quien más me amaba? No soy tu hijo. ¿Por qué me trataste así en esta vida? Esta no debería ser mi vida. Se arrastró hacia mí de una manera miserable. Su cara se ve horrible. Soy tu hijo. Lo lamento. Lo lamento. Mamá, todos lo miraron con confusión y disgusto. Las personas de la otra mesa también vieron esta escena, y se reunieron a su alrededor uno tras otro. Es Blake. ¿Por qué está aquí? Dios mío. ¿De qué está hablando? Ya es demasiado tarde para arrepentirse. El presidente Deva no tiene nada que ver con él desde hace mucho tiempo. Incluso es lo suficientemente descarado como para venir y reclamarla como su madre. ¡Qué ridículo! ¡Qué pena! Afortunadamente, habiendo cumplido mi obsesión, no lo invitamos. La multitud hablaba mucho, pero solo yo entendía de que se arrepentía. 12. Déjame ir. Soy el hijo de Ava. Déjame ir. Mamá, soy tu hijo. Estaba presionado contra el suelo e hizo todo lo posible por levantar la cabeza y mirarme. Lo miré con indiferencia. Levanté una copa de vino tinto y la agité lentamente. Su rostro pasó de la incredulidad a la desesperación. Cuando se lo llevaron, seguía llorando. Me arrepiento. Me arrepiento. Mi hijo me abrazó y me susurró, mamá, ¿conoces a ese hermano? Es tan lamentable. Mamá no lo conoce y él no es compasivo. Es su propia elección. Mamá, ¿qué deseo pediste? Cariño, será mejor que lo digas bien. Si lo dices en voz alta, no se hará realidad. Al ver su apariencia loca hace un momento, supe que mi deseo se había hecho realidad. 13 Unos días después, se emite un noticiero. Se sospecha que un hombre padece trastornos mentales. Después de matar a varias personas, recibió un disparo y cayó de un edificio alto. La relación entre las víctimas y él. En la pantalla del teléfono aparecían innumerables noticias y anuncios de actualidad. Estas noticias se mezclaban discretamente entre ellas, pero nadie hacía clic en ellas y se pasaban rápidamente de largo. Blake, deja de jugar con tu teléfono y envíale este documento a la presidenta Ava. Está bien,